del terrorismo yihadista, en una fase que va desde la aparición de los primeros grupos hasta el 11S. Me centraría en esta fase como fase inicial, que serían las siguientes. Primero, ¿cuándo aparecen y dónde aparecen los primeros grupos del terrorismo yihadista? Segundo, ¿qué influencia tuvo la guerra de Afganistán en la evolución del terrorismo yihadista? Y en tercer lugar, ¿cuándo nace y cómo se desarrolla Al-Qaeda? Sobre la primera idea, lo principal es entender que el terrorismo yihadista surge en Egipto. O sea, es el país donde aparecen las primeras organizaciones que intentan establecer un régimen islamista en el país, es decir, tienen una agenda puramente nacional y que intentan hacerlo a través de medios violentos. En Egipto además destacarían dos organizaciones, por un lado Gamal Islamiyya y por otro lado Tanzim al-Jihad, que son dos organizaciones que actualmente siguen existiendo, pero que han seguido dos vías muy diferentes. En el caso de Gamal Islamiyya es una organización que ya ha abandonado la violencia formalmente y además ha llevado a cabo un proceso de radicalización que puede ser una vía a seguir por otros grupos yihadistas en el futuro. Y en el caso de Tanzim al-Jihad es una organización que se ha fragmentado, es algo común en el terrorismo yihadista. Algunas facciones siguen vinculadas todavía a Al-Qaeda central, pero otras también han seguido la vía de radicalización. Pues bien, estas dos organizaciones en los años 70, 80 y 90 fueron una pesadilla en el país. En diversos momentos también hubo diversas fases de violencia, pero fueron organizaciones que, por ejemplo, consiguieron asesinar al presidente Anwar al-Sadat, o sea, un intento de golpe de Estado fallido, y que supusieron un ejemplo para otras organizaciones que aparecieron en diversos países de mayoría musulmana. Bien, esta sería la primera idea a destacar, es decir, ¿cuándo surgen los primeros grupos yihadistas? ¿Con qué enfoque? ¿Y dónde? ¿No? Bueno, pues ya digo, años 70, Egipto y enfoque puramente nacional. Segunda idea, ¿qué supuso la guerra de Afganistán contra los soviéticos en los años 80? La guerra de Afganistán jugó un papel crucial en la evolución histórica del terrorismo yihadista. ¿Por qué? Porque a Afganistán fueron a combatir personas que en muchos casos estaban imbuidas en el islamismo, en algunos casos un islamismo radical y violento, como el caso de los grupos yihadistas que acabo de comentar en Egipto. En otros casos eran personas que eran musulmanes piadosos, con cierta vinculación a lo mejor a grupos islamistas como Hermanos Musulmanes, pero que no comulgaban con estas ideas de los grupos egipcios de derrocar los gobiernos de mayoría musulmana por la fuerza para instalar en ellos regímenes islamistas. Veían la lucha armada en Afganistán, sí, como un yihad, pero su idea del yihad es muy diferente del yihad que tenían los grupos egipcios y que también llamaban yihad a esa lucha contra el gobierno. Para ellos era una yihad defensiva y se encuadraba mejor en lo que se entiende la teoría de la guerra dentro del Islam, de una guerra defensiva de un país musulmán invadido por una potencia extranjera, en este caso más comunista y atea. Entonces ahí confluyen personas de diversa procedencia, ya digo en muchos casos con una sintonía en ideas radicales, y permitió que se crearan redes de cooperación entre unos y otros, y sobre todo la guerra de Afganistán motivó que se crease una organización que prestase apoyo, soporte logístico a todo este flujo de voluntarios que marchaban de diversos países de mayoría musulmana a combatir. Esta organización se llamaba la Oficina de Servicios Afgana, la MAC en iniciales árabes, y estaba liderada por un individuo que se llamaba Abdullah Azam. Este es un sujeto vinculado a hermanos musulmanes que tenía una visión del yihad clásico, es decir, no compartía esa visión takfirí, podríamos llamar, de los grupos yihadistas egipcios, de la necesidad de emplear la violencia para derrocar a los gobiernos de mayoría musulmana, sino que él consideraba que el auténtico yihad era expulsar al invasor de la tierra del Islam, y que en los años 80
desarrolla esta organización con el fin de captar individuos, de conseguir financiación, de darles entrenamiento y de introducirlos en Afganistán. Esta sería la segunda idea a destacar, ¿no? El papel que juega Afganistán como lugar de encuentro de personas, en algunos casos radicales, en otros no tanto, pero que confluyen allí y se crean redes. Y luego, por otro lado, la aparición de una organización global, porque la MAC tenía oficinas en diversos países del mundo con esta finalidad de financiación, de reclutamiento, de propaganda, de entrenamiento y demás. La tercera idea es cuándo y cómo y para qué surge Al-Qaeda. El cuándo es el año 1988, en el verano-otoño de 1988 en Afganistán, cuando ya está finalizando la guerra. ¿Cómo? Pues ya digo, en un contexto de que el conflicto está casi acabado y existe una voluntad de mantener esa llama de la yihad encendida. ¿Y para qué? Quizás lo más destacado, es decir, ¿qué finalidad persigue Al-Qaeda? Pues en primer lugar, liberar la tierra del Islam, según el discurso de sus creadores, es decir, continuar esa lucha de Afganistán en otros escenarios como puede ser Cachemira o Palestina, u otros espacios que ellos consideran ocupados por fuerzas externas al Islam. Y en segundo lugar, implantar regímenes islamistas en los países de mayoría musulmana. Es decir, continuar con la lucha que perseguían los grupos de terrorismo yihadista en otros lugares del mundo. Por ese motivo, Al-Qaeda, desde sus orígenes, tuvo una visión global, es decir, de constituir una especie de gran fundación que financiaba proyectos yihadistas en los lugares más diversos, proporcionar entrenamiento, distribuir propaganda que mentalizara a los musulmanes con el fin de seguir esta lucha pues, a nivel global. Es decir, desde sus orígenes ha tenido una vocación global y esto es lo que marca un cambio de tendencia en la evolución del terrorismo yihadista. Sobre la historia de Al-Qaeda se puede hablar mucho, pero yo destacaría lo siguiente. Al-Qaeda inicialmente surge como una organización limitada en recursos y que incluso está a punto de desaparecer a poco de su nacimiento. Bin Laden tiene problemas en su país, en Arabia Saudí. Una vez que regresa, tiene que abandonar el país para no acabar pues, en prisión y se refugia en Sudán y allí se lleva pues, a la infraestructura, ya digo, limitada que hasta ese momento tenía Al-Qaeda. En Sudán también, inicialmente Al-Qaeda establece campos de entrenamiento, desarrolla gran parte de su trama financiera, pero Sudán también es un lugar incómodo para Al-Qaeda. En 1996 tiene que abandonarlo y se instala en Afganistán. Y ese es el momento de apogeo de Al-Qaeda. Es en el Afganistán de los talibán cuando Al-Qaeda consolida las infraestructuras de entrenamiento, cuando empieza a hacer una propaganda global sin limitaciones, es decir, sin esconder los fines de la organización, la propia entidad de la organización. Bin Laden se atreve incluso a dar ruedas de prensa de impacto mundial, teniendo en cuenta que en ese momento era un poco conocido, pero bueno, que había medios de comunicación como la CNN que fueron expresamente allí a entrevistar. Empieza ya a hacerse una figura mundial. Y este es el momento en que Al-Qaeda pues, se consolida como organización y empieza a planificar atentados terroristas propios, es decir, no únicamente ya financiar y entrenar otros grupos, sino hacer operaciones propias. Quizás las más importantes en esa primera etapa es el atentado contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en el verano de 1998. A esto le sigue el ataque contra el destructor Buscol en el año 2000 y el gran proyecto de Al-Qaeda, que es los atentados del 11S, que cierran esta primera fase que acabo de esbozar del terrorismo yihadista.